Saludos amigos, soy martes 21 de agosto de este año 2018. Tienes razón, el Papa Francisco en sentirse avergonzado por las denuncias, estallidos ya de denuncias acerca de la pedofilia y otras prácticas ilegales deshonrosa para la iglesia, sin duda alguna, de miembros de su máxima dirección. Están involucrados hasta cardenales, es una cosa terrible. Obispos, sacerdotes oficiantes, en una acción, en una colusión, como esa que se registró en Chile, por ejemplo, por parte de Argentina, o ahora en los Estados Unidos de América. Una especie de colusión que involucra una cadena pérfida de actores activos de la iglesia, funciones importantes en la sociedad, puestos que se suponían de alta credibilidad para la población, que traiciona la fe que le depositamos mucho a la Iglesia Católica. La situación es para que no solamente cause vergüenza y petición de perdón por parte del Papa Francisco, sino ya demanda una acción de fondo. Una acción de fondo a nivel mundial. Porque las denuncias se registran en puntos diversos donde opera la Iglesia Católica. Ya la República Dominicana había sido uno de esos sitios, pero se conoce de muchas otras naciones donde eso impera. Es evidente que es una enfermedad de la Iglesia Católica que debe ser corregida. Y que debe ser corregida a tiempo y con acciones creíbles para que se preserve hasta donde sea posible la feligresía que tiene la iglesia a nivel mundial. Es muy acendrada, ciertamente, la tradición católica, es muy organizada, cargada de una tradición que difícilmente pueda ser borrada como muchos creen, pero la verdad es que se necesita una acción correctiva a fondo. Es necesario pensar, pero rápidamente, en la eliminación del celibato. Los curas que quieran participar de actividades, relaciones de sexo y eso, y romper, bueno, algún grado puede crear la iglesia de participación, de colaboración, quizás no de oficiantes, para que pueda hacerse, pero el celibato evidentemente es incluso para colmo, se ha venido a convertir en una estructura mental que protege a los verdaderos violadores, a los que se meten a la iglesia con ese propósito o con esas fallas de origen. Dice que son célibes, pero en el fondo van con la intención de falsear, hacer creer una cosa y hacer otra, de violentar ese juramento. De manera que parece que entre las cosas en las acciones que parecen indicadas está esa. Y al Padre Francisco, que tanto efecto positivo ha causado a nivel mundial, que tantas esperanzas ha creado para un relanzamiento de la Iglesia Católica, ya debe saber que las expresiones de él, de vergüenza, de petición de perdón, etcétera, ya no son suficientes. No son suficientes.
Y aún como ha hecho, poniendo a la iglesia de los mecanismos de seguimiento y enjuiciamiento de las violaciones a los principios de la iglesia, el movimiento, aún así, no satisfacen, no dan garantías. Entonces, la acción debe ser más profunda, mucho más profunda. Ustedes saben que a nosotros personalmente se nos ha cogido con defender la minería como una actividad legítima y aportadora de riqueza a la economía dominicana. La Comisión de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, conocida como CAMIPE, acaba de emitir un informe en el que dice que la minería tiene un crecimiento anual de 58.3% en los últimos 6 años. Que eso supera con mucho al crecimiento, por ejemplo, que han sido destacables como la agropecuaria, 4.8% en el mismo periodo, o la industria, 3% promedio anual. Las exportaciones mineras representan, dice CAMIPE, el 40.9%, el 41% de las exportaciones nacionales y el 18.1% de las exportaciones totales. Las exportaciones nacionales, como ustedes saben, sumaron el año pasado un poquito más de 10.000 millones de dólares. Y de eso, el 41% correspondió a minerales. Las exportaciones totales, porque ya están servicios y todo, eso fue un 18%. Para que tengan una idea, dice CAMIPE que tan solo, por ejemplo, en el periodo 2012-2016, el aporte al fisco, el aporte en impuestos del sector minero fueron 56.693 millones de pesos. Del 2012 al 2016, en 4 años. 56.000, casi 15.000 millones de pesos por año, promediado. En 1916, las empresas asociadas a CAMIPE generaron divisas por 1.757 millones de dólares. Ese fue el año pasado. Y todas esas cifras son necesarias dar a conocer ahora, cuando todavía hay sectores que con su fundamentalismo y falsa defensa del ambiente, porque realmente para eso inventan una serie de historias, como por ejemplo que en Loma Miranda nacen muchos ríos, los principales del país. Loma Miranda tiene un río que transporta 1 metro cúbico por segundo, que ni siquiera va a parar al río Yuna, que es un tributario de indirecto, porque va a un arroyo y de ahí al lago de la presa de Rincón. Pero un río, uno solo, es que pasa por Loma Miranda. Y Loma Miranda en un 66-70% de propiedad de Falcon Bridge. Y está así, como ustedes la ven, cubierta de bosque, porque es de Falcon Bridge. Si no estuviera cubierta de haitianos y de otras cosas más. Y no tuviera bosque. Porque a eso es que los exponemos. En términos de empleo, la actividad minera es el segundo sector que presenta los mejores índices en el país, al generar 8.590 puestos directos y más de 32.000 indirectos, donde el 72% de sus empleados son formales y el 50% recibe un salario por encima del nivel de la media nacional. ¿Qué les parece, Yolito? Buenos días, don Mozart. Mire, hola. Mozart, ayer, como era natural, y es una práctica,
un momentito. El primer día de clase la asistencia no es masiva, pero fue entusiástica y no se puede negar. Y el país que está iniciando, que está en medio de una nueva era y de un gran esfuerzo, extraordinario esfuerzo del Estado por elevar los niveles de la calidad de la educación y del ambiente en que se imparte educación. El acto de ayer, que por cierto escogió a la primera provincia que todas sus escuelas del sistema público participan de la tanda extendida, Mozart Mayor. Sí. Todas participan de la tanda extendida. Eso fue un acto muy significativo para este país. Señores, todos los informes que hacen evaluación del presente y futuro de la República Dominicana reconocen, ya eso no está en duda, que ha habido desarrollo económico y social, y particularmente bajo los gobiernos del PLD. Pero dicen que si la República Dominicana mantiene firme el propósito de incorporarse a la sociedad moderna, a los países del primer mundo, tiene que elevar la cantidad y la educación de su pueblo, la cantidad y la calidad de la educación de su pueblo, y en eso se ha comprometido el gobierno muchísimas acciones, no lo podemos negar, y tenemos por tanto que arrimar el hombro, todo lo que podamos aportar para que ese proceso educativo materialice y para que demos un salto de calidad. Le cedo el espacio. Todo bien, Pedrito. El viejo se reingresó a la casa, le dieron de alta anoche. En la clínica Coromina lo han tratado muy bien. Evidentemente le superaron 3 dificultades. Nos ayudó muchísimo la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que como siempre están vigilantes acerca de los instrumentales que se aplican para dar cumplimiento a la seguridad social, porque el viejo está asegurado. Sí. Asegurado del SENASA, que le ha respondido. Qué bueno. Le iba a preguntar al amiguito si le devolvieron los chelitos en la escuela por los teachers que le metieron en la escuela esa de Yaguate. Me dice que no se lo han devuelto. Todos 800 pesillos pesan. ¿Tú sabes por qué yo digo esto? Porque no quiero echarle, como tú dices, se inició el año escolar en forma muy entusiasta, una provincia que tiene ya todas sus escuelas en la tanda extendida, lo cual es muy bueno. Uy, sí, claro que sí. Pero yo te voy a decir una cosa, eso Pedrito. Es un hito. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que amarrar algunos cabos sueltos para no permitir entuertos como lo que ha permitido con eso de la venta Eso distorsiona. de la venta de t-shirt en algunas escuelas del país. No Que la venden en la calle, porque a eso ha tenido que apelar a la gente, porque también ahí hubo otro fallo. Se dijo tarde y no se dijo bien a la gente que iban a poder usar, que no había suficientes uniformes para completar a todas las escuelas, y que lo que se quedaran se les iba a permitir ponerse el uniforme anterior, para que en la escuela se dijera. Muchos padres y madres se desesperaron y compraron, y caro, en la tienda hasta 600, 500 pesos por un t-shirt, porque se dio esa oportunidad, porque no se fue lo suficientemente dirigente en el Ministerio de Educación como para pasar una circular temprano, advirtiendo en las escuelas, reiterando en las escuelas, que es peor, reiterando que lo que se iba a entregar era gratis. ¿Tú entiendes? Y al mismo tiempo informándole a
a las escuelas, a los padres de familia, que tienen ya mecanismos para eso. Los padres, o sea, las asociaciones de padres tienen contacto permanente con las escuelas. Y si le quieren dar un mensaje, les llega. Pero en eso, el Ministerio de Educación no fue lo suficientemente diligente. Y dejó pasar. Y dio paso a la especulación. A la especulación. Eso es así, ¿eh? Mozart, pero le vas a amargar. Sí, se lo voy a amargar el desayuno. Porque es para que no se sigan repitiendo esas cosas. Porque es que usted empaña todo un proceso con situaciones como esa y uno no se puede quedar callado. O sea, eso hay que decirlo para que se corrija. Es que tenemos pruebas. No hay pruebas, no, pero a borbotones. Eso me lo dijo él hace un tiempo, pero yo después, cuando lo dije, que en la mañana lo dije y en la tarde, el Nacional recogió el Nacional de la tarde de ese día recogió entonces la reacción del ministro, diciendo que no se deben, que son gratis pero yo hace tiempo que vengo informando sobre el particular. Para los efectos llegó tardía. Llegó tarde. La información del ministro. Llegó tarde, entonces como uno dice una cosa, dice la otra. Tiene que ponerse en eso, al ministro. ¿Y quiénes son los que están? Al ministro, mecanismo de relaciones públicas, y mecanismo de todas esas cosas. Su departamento de Tienen información. Que ponerse en esa porque fallaron. Porque fallaron. Le dejaron espacio a la especulación y al abuso. Y no he visto tampoco que han hecho, ¿cómo que se llama la escuela? A la Ana Lidia Miranda. No he visto que han hecho nada tampoco para llamarle la atención a la dirección de esa escuela que vendió los uniformes. Porque esa es otra cosa, Pedro. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Impunidad. Para seguir fuñendo la pista. Encubrimiento. Y encubrimiento. Porque no han hecho nada. ¿Qué han hecho para ir a corregir eso? Que sepamos nosotros. Bueno, yo tengo aquí un testigo que sus hijos que le quitaron, sus hijos están ahí y que tuvo que pagar 400 por cada t-shirt. Y no han hecho nada. Muy bueno, así. Tú pasaste ahí. No. Antes de entrar en eso del amigo Andy Dawarre. Talentoso Andy. Déjense de cosas. El hombre es un tolete. Lo único que si tú escoges no, espérate. comparación. Espérate. Yo lo que quiero que me digas es si eso es mentira. Pero ahorita, dámelo ahí, que yo sé que tú tienes porque como Andy era travieso y mucha travesura, ha sido travesura, tú no me le quieres, no. Andy ha hecho un trabajo importante que nos pone a mirar, que nos dice con cifras ahí que son imbatibles cómo ha estado este país. ¿Cómo ha ido este país? Los aportes de Andy son extraordinarios para pero la déjalo ahí. comprensión Sí, pero déjalo ahí, que quiero entrar en otra materia, porque aquí hay que ir, lo que le estoy diciendo al ministro, cerrándole las compuertas a la especulación, cerrándole, no dejándole ningún tipo de brecha a la especulación, pero que bueno, con la información cabal. Por ejemplo, hoy que yo quiero decir, tú viste que hace como un par de semanas se desataron y dijeron, tú lo trajiste, porque tú fuiste que lo comentaste, el asunto de que había problema en Punta Catalina, que eso iba a retrasar. No va a retrasar nada. Tomaron las medidas. No se va a retrasar nada. En diciembre estará operando la primera planta y en agosto del año que viene al final estará operando la otra. ¿Tú me estás entendiendo? Y encima de eso, hay que reconocer que desde el 2000 a la fecha, el cambio ha sido sustancial en materia de ahorro de combustible en materia eléctrica. Y que lo que prometió el señor Danilo Medina, que dijo hay que cambiar esta matriz y cambiar con él, porque esto basta ya de tener que estar pagando tan cara una energía eléctrica, porque depende mayormente del petróleo, de derivados del petróleo,
o de contratos nocivos para el interés de la colectividad, había que ponerle un pare a eso. Y se hizo, se inició el proceso. Entonces Punta Catalina, que ya comenzó a dar sin terminar. No. Sin terminar. Sin entrar en operación. Sin entrar en operación. Ya está soplando a favor de la gente. ¿En qué sentido? O han tenido, los nuevos contratos vienen con 8 centavos de dólares promedio y no 16. No, 12. Y 12. 12.5. Pero mira que acaba de pasar. En el 2000, para que ustedes vean un ejemplo, porque es que las comparaciones, como decía Abreu ayer, es la comparación. En el 2000, nosotros dependíamos, el sector eléctrico dependía en un 88% de su combustible fósil, Pedro. Terrible. Nosotros no producimos petróleo, un petróleo que ustedes saben que la mayor parte de las veces es por allá encaramado, con muchísimos problemas nosotros con eso. Ustedes saben en cuánto está hoy, a cuánto ha bajado eso, a un 33%. De 88 a un 33%. Y avanzamos porque van a entrar en operación otras plantas. Sí, eso es sin Punta Catalina, que va a aportar 700 megas a carbón. Continuamos en el proceso. Entonces, ¿en qué sentido? Para los que estaban disparando contra Punta Catalina. Bueno, en el sentido de reducir costos operacionales para las empresas, para el sector productivo nacional. Reducir la tarifa eléctrica para todos, incluyendo para la tarifa eléctrica para el hogar. Tercero, dándole al Estado, lo que nosotros hemos dicho en más de una ocasión, la dignidad y la posibilidad de ir en buena lid a una mesa de negociación para la comercialización de esa energía por su capacidad de intervención, y diciendo, oferta. bueno, yo tengo 700 megavatios aquí. Pero es así. Y lo voy a vender a tanto. ¿En cuánto tú vendes? Va a sacar del mercado, como he comenzado a sacar, a plantas que apagadas había que darle unos cuartos para mantenerla apagada, porque si se encendían, ya tú sabes, el mismo Lucifer. Entonces, Punta Catalina va, y va muy bien, para encender, el primer encendido que va a ser para la diciembre, mecánica. que es lo que se hace, lo que se suele hacer. Y entonces, un retrasito. posteriormente, Fue lo que llamé la atención. Mozart, permítame aclarar lo que tú dijiste, que yo lo que traje aquí di que no, que tú fuiste, sí, Mozart, que pero dijiste. sabe que fue en el mejor sentido. Era ya advirtiendo a Odebrecht y a todos los componentes del consorcio que tenemos los ojos. Pero agarraron tu comentario y comenzaron de una vez a especular. Sí, pero los marchantes. Era una advertencia que yo estaba mandando. Y tú sabes que eso tiene destinatario. Sí, yo sé. Porque era que se estaban registrando ciertas acciones allá adentro. ¿Sabes? Porque yo no soy muchacho. Además, yo definitivamente soy un reportero bien informado. No te hago hablar, Pedro. No te hago hablar. No me haga hablar. Sí. Pero se estaban registrando, ¿cómo que tú le llamas? Travesuras. Travesuras. Sí. Y a Odebrecht que se ponga clara con eso, Sí. Ahí hay bellacos. Hay muchos bellacos. Hay muchos bellacos. Y a la gente que tiene la empresa, que están al frente de la empresa. Sí. Del otro lado. De Punta Catalina. Sí. Que se pongan en lo suyo también. Se pongan en lo suyo también. Se pongan en lo suyo también. Pero mira, Pedro, dame el cuadrito de Andy Dawarre, hombre. Pero, yo sé. Pues yo escuché. Sí. ¿Tú sabes por qué? Él habla de la marcha del progreso. Hay muchas razones para uno comentar lo que diga Andy Dawarre. Hay muchas razones. Lo primero es su talento. Lo segundo es su trabajo. Meticuloso. Es un hombre que está encima de eso. Por eso le ha ido tan bien. Una de las razones por las que le ha ido tan bien a Andy Dawarre es porque es un hombre talentoso y trabajador. No toma vacaciones. Es un fajador, Pedro. Es un fajador. No toma vacaciones.
¿Tú entiendes? El año entero. Entonces, si este hombre, dentro de ese trabajo, hace un levantamiento como el que acaba de hacer, para decirle, para edificar al país sobre cuál ha sido la marcha del progreso, del que tanto habla Pedro Cava, que me lo acaban a cada rato porque dicen que Pedro Cava dice que estamos en el umbral, que un día vamos a amanecer y van a decir, ¡ay, no desarrollamos! Vamos. Pero tú lo dices así, en esa forma, pero él lo dice con el proceso, él muestra el camino, él muestra cómo ha ido avanzando el país y en sus principales pilares económicos. Entonces él dice, los indicadores económicos y sociales. Eso es terrible, señores. Esas cifras son terribles, Mozart. Indicadores económicos y sociales. El crecimiento del PIB, la riqueza. Entre 2013 y el 2018, con Danilo Medina, ha sido promedio 6,2. Los otros de 1993 al 2012, 4,9. Déjame decirte, Mozart, que del 96 al 2000 fue 6.5. 7.5. Sí. Pero él lo bajó al 93 para que no, ¿sabes?, no afectara tanto los primeros 4 años en el PLD. Que fueron muy buenos. Que fueron muy excelentes, Pedro. 7.5 promedió el crecimiento del PLD del 96 al 2000. Fueron muy buenos, yo sé, Pedro. Y hoy en el 2004, ahora, cuando el rescate. Ahora, si tú le preguntas por qué lo bajó al 93, porque en ese año que se inicia ya el mercado abierto dominicano. Pero déjame seguir con es verdad que para que ustedes vean. No tiene, para que ustedes vean. Aunque es interesado, pero la marcha del progreso, la marcha del progreso. Crecimiento del PIB per cápita. 5.3 entre 2013 y 2018, que es el periodo del presidente Danilo Medina. Los otros, o sea, lo anterior de 1993 al 2012, cojan esa fecha. Lo de Danilo es 2013-2018, los otros 93-2012. Entonces, en el caso del crecimiento PIB per cápita, Danilo 5.3, los otros 3.5. En venta de supermercado, en el caso de Danilo, 10.123, eso es millones, ¿verdad? Sí, millones, pero millones por año. Por año a 6.242. La inflación... El incremento es notable, sí, 40%. Pero ven acá. La inflación en porcentaje, 3% con Danilo, 9.8% los otros. La depreciación del peso dominicano, con Danilo, una depreciación de un 4% en el por ciento, los otros 7.5%. Empleos creados durante la administración del presidente Danilo 2013-2018, 120.925 por año. Otro, 78.705. Aumento de cotizantes del sistema de pensiones, con Danilo, 101.035, los otros 77.396. Aportes de empleados y empresas a las AFP, con Danilo 30.616, los otros 12.254. El salario mínimo, con Danilo 9.496, con los otros 5.627. El déficit de la cuenta corriente de balanza de pago, -2 con Danilo, con los otros, -2,9. O sea que esos indicadores son muy sólidos todos, de la economía dominicana. Aumento de llegada de turistas con Danilo, 339.295 promedio, con nosotros 164.461. El ingreso por turismo con Danilo, 6.381 dólares, con nosotros 3.018. Crecimiento de la reserva acumulado en el periodo en millones con Danilo en 6 años, 4.389, los otros 2.939. El índice de transparencia presupuestaria, puntuación, posición en el ranking 66 con Danilo, con los otros 29. Está llegando nuestro invitado, tengo que avanzar. El índice de transparencia presupuestaria, puntuación
y posición en el ranking, 66 a 29. El déficit del sector público no financiero, con Danilo, menos 2.8. Con los demás, menos 2.8. Hay una... la presión tributaria con Danilo, 13.70. Con nosotros, 13.74. Lo mismo. La inversión pública en educación, con Danilo, 4,2. Con nosotros, 1.8. Las aulas escolares inauguradas en proceso de construcción, con Danilo, 23.720. Todos los otros demás, 11.871. Raciones alimenticias diarias recibidas por estudiantes, 2.801. 2.801.800.151. Sí. Con, mientras tanto, con el otro es 1.473.222. Pero había raciones. Había raciones. Acuérdate que Milagros Ortiz Bosch comenzó el plan piloto en una provincia del sur. Leonel, sí. Y lo prosiguió Leonel Fernández. Y lo profundizó. Pero obviamente que lo profundizó porque aquello fue un plan piloto. Sí. La inversión pública en salud, con Danilo, 1.9. Esto es importante, este datito. No es que no crean que quiero ser odioso con la gente que vive cuestionando. El sector salud es que siempre ha habido ahí, por la complejidad del sector y por los factores como ese que tenemos con Haití. Lo complica todo, con Haití que lo complica todo, sobre todo en el ámbito de la salud. Acuérdate que esa es la inversión del Estado directa a su sistema de servicio hospitalario. Sí, la inversión 1.9, ¿verdad? 1.9. Pero mira, es 1.4 de todos los otros. El promedio del 93 al 2. O sea, ha habido un problema. Cobertura del seguro familiar de salud, 74.4 con Danilo, 50.7 con los otros. Variación acumulada de la pobreza en puntos porcentuales, con Danilo, 18,2. Con los demás, o sea, hacia abajo, 9.0, hacia arriba. Personas que salieron o ingresaron a la pobreza, 1.268.639 y los otros 1.388.336. Miren lo que voy a decir. Ese trabajo de Andrés Daguarre, es bueno que ustedes lo vean, lo lean, porque se trata de un esfuerzo, de un profesional que, como les digo, con todo y la bellaquería, ¿verdad? Andy Daguarre es un talentoso y trabajador de la economía. Ese es un trabajo a profundidad, muy bien logrado, que ilustra perfectamente bien lo que él ha dicho, cómo ve la marcha del progreso en la República Dominicana. Ese trabajo también pone en evidencia que en el PLD, los gobiernos del PLD le dan seguimiento a sus políticas. Por supuesto que sí. La profundizan y la consolidan. Sí. Claro, por supuesto que el trabajo está afectado por dos periodos que son críticos. Así. Del 93 al 96, sí, que no correspondió al PLD. Sí. Y del 2000 al 2004, que no correspondió al PLD. Sí. Ahora hay 12 años del PLD ahí. Pero no hay que solo comparar el PLD con el PLD. Había que comparar el PLD con los gobiernos anteriores, con el de Hipólito y el del otro también, Pedrito. No, y el de Balaguer. Ahí hay tres gobiernos. Ahí hay tres gobiernos. Ahí estaba Balaguer, Leonel e Hipólito. Que fue la intención manifiesta de Andy. Hacer una comparación de este gobierno con tres anteriores. Sí. Eso para mí que fue un exceso de él. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué? Porque él debió iniciar desde el 96, porque tú no podías valorar a Balaguer por 3 años nada más. ¿Y por qué no?
porque no es correcto. En la fecha, él debe explicar. Yo una cosa sí le pediría. Pero es un componente Andy, interesante. que explique tú puedes proyectar por qué coge el eso. 93. Pero tú puedes, porque debió comenzar porque con tú el con 3 96. años de gestión tú puedes perfectamente proyectar lo que era la gestión de Joaquín Balaguer, el caso que hubiese seguido con 3 años de gestión, sí. A quien tú no podías poner ahí a Juan Bosch con 7 meses. Pero a Balaguer con 3 años, no me venga con esa, no me le quite. No, me le mira, quite. Moza, lo que yo creo que mérito hubiera a sido más eso. subjetivo era comenzar en el 96. ¿Cómo? Mira por qué. Pero mira, ahí está toda la objetividad. Esas son son cifras. Él tiene una cosa con Andy, porque es que Andy es muy bellaco. Y Andy venía de un historial. Sí, Andy venía con buena muchísima, parte de ese periodo con muchísima travesura. Haciendo muchísima travesura. De la política del PLD. Muchísima travesura. Bueno, pero Pedro, las cosas no es como se inician, sino como terminan. Andy le ha dado un gran aporte al país, porque en el fondo lo que yo quiero es que no sigamos con este pesimismo, no me sigan diciendo que este país no avanza, no marcha para ningún sitio, que estamos frisados. Esos indicadores son incontestables. Como me pusieron a decir a Pedrito Martínez, que estamos frisados. Mira, no. Esos indicadores y ese son indicador dice, no hay forma de iba a decir algo negarlo. que te gusta, pero no lo voy a decir. No hay forma, que estamos avanzando. Para Mira, que lo sepa ahí tenemos que... nuestro invitado, que es muy bueno y puede hablar también de eso, sí. de nosotros, con la marcha del progreso. Sí, así es. ¿Tú entiendes? Anúncialo, Pedro. Bueno, aquí está ya con nosotros sí. un amigo de este programa, porque ha venido en las diversas épocas de Diario de 4. Sí, en la malaria permanente de nosotros. En las dificultades. Por la que, yo creo que él ha pasado por todos los escenarios. Él lo conoce bien. Es el director de la Oficina de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República, el licenciado Ramón Tejada Holguín. Sí, un gran amigo. Él es el director general de Certidad. Venimos de inmediato con él porque tiene otro compromiso. De las ciencias sociales, muy buena. Lo hacemos alargar el... No, no, él tiene un compromiso, Vamos a la pausa y volvemos. Nos sentimos muy agradecidos por su sintonía. A la hora de transmitir, comunicar o expresar lo que sentimos, lo hacemos siempre pensando en todos ustedes. Por eso, las internacionales están a la corriente de cualquier acontecimiento del momento. Y estas son algunas de ellas. Como si se tratara de una sola voz, más de 2 millones de peregrinos musulmanes pidieron clemencia ante Dios en el monte Arafat, cerca de la Meca, en Arabia Saudí, en uno de los momentos culminantes de esta peregrinación. Con las manos levantadas, cada peregrino repitió: Dios es el más grande, en árabe, antes de declarar solemnemente: el único Dios es Alá. Según la tradición musulmana, fue en el monte Arafat donde el profeta Mahoma pronunció su sermón de despedida a los musulmanes que lo acompañaron en su última peregrinación antes de morir. Decenas de fieles vestidos con túnicas blancas empezaron a caminar el domingo por la noche hacia el monte Arafat. Algunos de ellos acompañaban familiares en silla de ruedas, mientras que otros bebían agua para hidratarse en el inicio de su largo camino. El Hajj es uno de los 5 pilares del Islam de obligado cumplimiento para todos los musulmanes, al menos una vez en la vida siempre que dispongan de medios para hacerlo. Desde 1987, cientos de personas han muerto en estampidas o en enfrentamientos entre policías saudíes y peregrinos iraníes que se manifestaban contra Estados Unidos e Israel. Las autoridades saudíes prohíben cualquier manifestación de carácter político durante la peregrinación. Italia busca una respuesta para saber qué pudo provocar la caída del puente Morandi, de la que se ha salido a la luz nuevas imágenes. El diario La Verità ha publicado una información según la cual el propio ingeniero Riccardo Morandi advirtió hace 40 años mediante un informe sobre la necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento. El motivo era que la estructura sufriría una degradación rápida debido a la alta salinidad de los vientos. El responsable gubernamental
de la investigación, Roberto Berraza, añade posibles causas. Creemos que hubo una combinación de muchos factores. El envejecimiento de los materiales, el tráfico cuadruplicado en comparación con el estimado cuando se realizó el proyecto, la contaminación local. El puente no se cayó sobre su proyección, sino que primero se torció y luego se cayó. Por eso hoy encontramos algunas piezas que estaban dobladas de un lado. El gobierno italiano inició el viernes el proceso para quitarle la concesión de las autopistas a Autostrade per l'Italia, responsable del acueducto siniestrado. Por su parte, la sociedad ya ha indicado que tal medida supondrá una indemnización y tendrá consecuencias para los accionistas. 89 familias separadas por la guerra civil ya han cruzado la frontera de Corea del Norte para reencontrarse con sus seres queridos. Después de 60 años sin contacto directo, viven hoy un emotivo encuentro. El primero de este tipo que tiene lugar en casi 3 años y en plena etapa de acercamiento entre las dos Coreas. Lee Jung-sun, una madre surcoreana de 91 años de edad, conocerá a su hijo, quien preso del pánico se separó de ella cuando intentaban huir. Estoy segura de que no lo conoceré. Tenía entonces 3 años. Él ahora tiene 71 y tampoco se acordará de mí. Quiero preguntarle cómo vivió todos estos años, si le cuidó una nueva madre o si su padre lo crió solo. La visita, que para muchos representa también el último adiós, tiene lugar en un hotel en las montañas de Kumgang, al este del país comunista. La edad promedio entre los asistentes es de 80 años. Muchos acuden con bolsas de regalos, medicinas, fotografías e incluso videos para sus seres queridos. El programa de reencuentros llevaba más de 3 años interrumpido debido a las tensiones entre los dos países. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego seguimos con más de Diario de 4.